¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu sangre y tu paz mental? Descansé en mi sillón favorito, observando la puesta de sol, pintando las paredes de mi sala de un ámbar intenso. Mi mano recorrió instintivamente el desgastado reposabrazos. El cuero, suave tras 4 décadas de uso, casi reflejaba el brillo de mis dedos. 75 años. 75 largos años. La mayoría de ellos pasados en esta misma casa. Esa noche, una pesadez particular se instaló en mi pecho. Quizás era solo el dolor familiar de la artritis. O más probablemente, eran pensamientos sobre Kingsley, mi hijo, mi propia sangre, pero una gran decepción. Alice, si estuvieras aquí, murmuré, mirando su foto en la repisa de la chimenea, sabrías qué hacer. Alice siempre tenía las respuestas. Mi esposa era como la aguja de una brújula, siempre apuntando bien, incluso en medio de las tormentas de incertidumbre más feroces. Nos conocimos en la universidad, en una clase de geología. Ella estudiaba botánica, pero quería ampliar sus estudios. Me cautivó su capacidad para encontrar la belleza en lo que otros veían como simples rocas. Sentía que estábamos destinados el uno al otro. ¿Cómo no enamorarse de una mujer capaz de maravillarse con la estructura del cuarzo común durante 10 minutos? Bromeaba a menudo en las reuniones familiares. Alice se reía, apretándome la mano con fuerza. Llevaba 15 años desaparecida, presa de un cáncer de páncreas, implacable y veloz. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se había ido. Y desde entonces, nuestro hijo ha ido a peor. Kingsley siempre fue un niño difícil, exigente y testarudo. Alice creía que había heredado mi temperamento, pero sin mi sentido de la moderación. Quizás tenía razón. Quizás fue culpa mía, trabajar demasiado y rara vez estar en casa durante sus años de formación. Aún así, Alice y yo hicimos todo lo posible para asegurarnos de que recibiera una buena educación, un comienzo sólido en la vida. Me levanté de la silla, mis articulaciones protestaron por el movimiento. Mi mirada se desvió hacia los estantes que cubrían toda una pared. Mi colección de minerales era lo único que me había traído verdadera alegría desde la muerte de Alice. Cada espécimen tenía su propia historia, descubierto en un lugar único, muchos recolectados personalmente durante mis expediciones geológicas. Recogí con cuidado un trozo de lapislázuli, de un azul intenso con destellos dorados de pirita. Era una muestra que Alice y yo encontramos durante nuestro viaje a Chile. Recordé su exclamación de alegría cuando la luz del sol iluminó la piedra recién tallada, haciéndola brillar como un fragmento del cielo estrellado. Una llamada me sacó de mi ensoñación. Me tomé mi tiempo para contestar. A mi edad, las llamadas urgentes solo traen malas noticias. Al quinto timbre, contesté. Papá, soy yo. La voz de Kingsley sonaba tensa. Hola, hijo, respondí, recostándome en la silla. ¿Pasa algo? ¿Qué te hace pensar que pasa algo? Respondió a la defensiva. Solo quería saber cómo estás. Sonreí para mis adentros. Kingsley nunca llamaba sin un motivo. En sus 37 años, había aprendido bien esa lección. Estoy bien, como siempre. Escucha, papá. Hizo una pausa y me preparé para lo que venía. ¿Recuerdas ese negocio que mencioné? El de la consultoría online. Sí, respondí. 3 meses antes, ya había solicitado fondos para ese proyecto. Los recibió y, al parecer, los gastó sin resultados tangibles. Ya casi estamos operativos, pero necesitamos una pequeña inversión, solo 15,000. La pagaré en un mes, 2 como máximo. Cerré los ojos. La historia se repetía con una regularidad desalentadora. Desde que Kingsley se graduó de la universidad, había lanzado un proyecto prometedor tras otro, una tienda de ropa retro en línea, una aplicación para corredores, una cadena de cafeterías con temática de ciencia ficción. Todos habían fracasado, dejando solo deudas y mi frustración. Kingsley, ya lo hemos hablado. Ya no financiaré tus proyectos. Pero papá alzó la voz, como cuando de niño le negaron un juguete nuevo. Esto no es solo un capricho. Tengo un plan de negocios, clientes potenciales. Lo tengo todo resuelto. Igual que la última vez, y la anterior, intenté hablar con calma, pero la irritación se filtró en mi voz. Hijo, tienes 37 años. Es hora de que aprendas a vivir con tus posibilidades. Simplemente no tienes fe en mí. Nunca la tuviste. Ahora estaba gritando. No tienes suficiente dinero para tu propio hijo,
pero gastas miles en tus rocas. Respiré hondo, luchando contra las ganas de colgar. Alice siempre decía que nos parecíamos demasiado, ambos mulas testarudas, ambos reacios a ceder. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Mis limosnas, como ella las llamaba, solo malcriaban a Kingsley. Ganaba mi dinero con un trabajo honesto y tenía todo el derecho a gastarlo como quisiera. Si necesitas más dinero, consigue un segundo trabajo o un préstamo bancario. A tu edad, ya no necesitas tanto dinero. Kingsley cambió de táctica. Vives solo en una casa enorme que apenas puedes mantener. Tu pensión. Mi pensión es asunto mío, lo interrumpí. Y administro la casa bastante bien. Papá, sé razonable. Podrías vender esta vieja mansión, comprar algo más pequeño y ayudarme a recuperarme. Ahí estaba. La casa otra vez. La mansión victoriana que heredé de mis padres. 3 pisos, 5 habitaciones, un estudio, un gran jardín. Quizás era demasiado para un anciano solitario. Pero era mi hogar. Era donde crecí, donde Alice y yo criamos a Kingsley, donde cada tabla del suelo, cada grieta del techo guardaba un recuerdo. Hemos hablado de esto. No está en venta. Pero no tiene sentido. Mi hijo no lo soltaba. Te estás gastando una fortuna en calentar habitaciones vacías, en un jardinero, en reparar el tejado. ¿Por qué? Porque es mi casa, respondí con firmeza. Y ahí acabó la conversación. Un silencio pesado cayó al otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Dijo Kingsley finalmente, con voz fría. No solo llamaba para pedir dinero. Quería darte una noticia. Conocí a una chica. Se llama Deline. Llevamos 3 meses saliendo. Esta noticia me pilló desprevenido. Kingsley nunca hablaba de su vida privada, nunca traía a nadie a conocerme. Eso es, bueno, dije con cautela. Me alegro por ti. Queremos ir el próximo sábado para conocernos. Claro, me encantaría verte. Bien. Nos vemos el sábado entonces. Y colgó sin despedirse. Colgué lentamente el teléfono y me hundí en la silla. Algo en la llamada me inquietó. Kingsley no había mostrado ningún interés en mi vida durante años, a menos que se tratara de dinero. Y ahora, de repente, tanta preocupación, llamadas, visitas, conocer a una chica. Mi mirada vagó por la habitación, fijándose en las fotografías. Alice con el pequeño Kingsley en brazos. Nuestra boda. La graduación de Kingsley. Alice y yo en Yellowstone, ambos jóvenes, bronceados, felices. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? ¿Cuándo se transformó mi hijo en un hombre que me veía como un simple cajero automático y una posible herencia? Me acerqué a la ventana y descorrí la pesada cortina. Ya había anochecido, convirtiendo los árboles del jardín en siluetas oscuras. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas, la familia Pearson se reunía para cenar. Vi a la señora Pearson ajetreada en la cocina, al señor Pearson ayudando a poner la mesa, a su nieta correteando, agitando un juguete. Solo una familia normal. Solo una familia normal y feliz. Algo que nunca volvería a tener. Volví a mi colección, pasando suavemente los dedos por la superficie pulida de la amatista. Alice me había regalado este ejemplar para nuestro 20º aniversario de bodas. Es tan duradero como nuestro amor, había dicho. ¿Qué me aconsejaría ahora? ¿Cómo se sentiría ante el repentino interés de Kingsley? ¿Confiaría en su sinceridad o vería otro intento de manipulación? No sabía las respuestas. Solo sabía que algo se estaba tramando. Y no me gustaba. No me gustaba en absoluto. El sábado llegó demasiado rápido. Pasé la mañana preparándome para la visita de mi hijo con su misteriosa Deline. Limpié la casa, aunque ya estaba impecable, una costumbre de pulcritud militar inculcada por mi padre. Preparé el asado con la receta de Alice, el mismo asado que Kingsley adoraba de niño. Quizás fue un gesto ingenuo, un intento de sacar lo bueno de él, de recordarle una época en la que no me veía como un obstáculo para su herencia. Exactamente a las 3, sonó el timbre. Respiré hondo, enderecé los hombros y fui a abrir. Kingsley estaba en el umbral con un traje nuevo, un corte de pelo a la moda y olía a colonia cara. A su lado había una mujer esbelta de unos 30 años, con un maquillaje perfecto y uñas rojas brillantes. Hola, papá. Kingsley me abrazó con torpeza, dándome palmaditas en la espalda.
Te presento a Deline. Deline Caru. Mucho gusto, señor Briggs, dijo con voz aterciopelada y un ligero acento, extendiéndome la mano. Kingsley me ha hablado muchísimo de usted. Le estreché la mano, fría y seca, con una manicura que debía de costar tanto como mi pensión semanal. Espero que no haya sido del todo malo, bromeé, retrocediendo un paso para dejarlos entrar. Oh, para nada, sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos. Solo lo mejor. No la creí ni por un segundo. Algo en su mirada me recordó a un depredador evaluando a su presa. Deline observó el pasillo con un interés apenas disimulado, sus ojos fijos en el espejo antiguo, el reloj viejo, los cuadros de gruesos marcos. ¡Qué casa tan increíble!, dijo. ¿Cuántos años tiene? Fue construida en 1889, respondí mientras los acompañaba a la sala de estar. Es de mi familia desde 1938. Increíble, repitió Deline, pasando el dedo por los paneles de madera. ¡Cuánta historia! Su tono sugería que historia era sinónimo de basura, pero me abstuve de comentar. Pasen, pónganse cómodos. He preparado la cena. Papá siempre fue un buen cocinero, dijo Kingsley de repente, volviéndose hacia Deline. Su asado era mi plato favorito de niño. Miré a mi hijo sorprendido. Hacía años que no pensaba en esas cosas. ¿Qué estaba pasando? Nos sentamos a la mesa del comedor, otra habitación llena de reliquias familiares, el juego de comedor de roble oscuro, los candelabros de plata, la colección de porcelana tras el aparador de cristal. Deline lo escrutaba todo con una expresión que no pude identificar, una mezcla de admiración y cálculo. ¿Vive solo aquí, señor Briggs?, preguntó, tomando un plato de asado. Sí, desde que falleció mi esposa. Oh, siento mucho su pérdida. Me tocó el brazo en un gesto que pretendía parecer comprensivo, pero que me pareció artificial. Eso fue hace 15 años, respondí. ¿Y todo ese tiempo has estado manejando una casa tan grande tú solo? Había una fingida sorpresa en su voz. Debe ser muy difícil. Me las arreglo, respondí brevemente. Tengo una niñera que limpia una vez a la semana y un jardinero para el jardín trasero. Pero aún así, intercambió una rápida mirada con Kingsley, una casa así de grande para una sola persona. Debe ser muy cara de mantener. Ahí estaba. Sabía que la conversación acabaría tomando ese rumbo. Puedo permitírmelo, dije, cortando un trozo de carne. Como geólogo con 40 años de experiencia, tengo una buena pensión, además de las inversiones que Alice y yo hicimos a lo largo de los años. Papá siempre fue muy prudente, intervino Kingsley, y frugal. Recuerdo que de niño nunca recibí juguetes caros. Había un viejo resentimiento en su voz. Sí, Alice y yo no lo malcriamos con regalos extravagantes, preferíamos ahorrar para su educación, pero nunca le negamos lo que necesitaba. En cambio, pagué tu educación en una de las mejores universidades privadas del país, le recordé. Sí, por supuesto, asintió Kingsley rápidamente. Te lo agradezco mucho. Otra nota falsa. Kingsley nunca había expresado gratitud por la universidad. Al contrario, siempre decía que lo obligamos a ir, aunque quería viajar por Europa durante un año. Kingsley me dijo que coleccionas minerales. Deline redirigió hábilmente la conversación. Es tan inusual. Asentí. Una costumbre profesional. Cuando te pasas la vida estudiando rocas, empiezas a ver no solo su valor científico, sino también su valor estético. ¿Puedo ver tu colección? Dudé. Mi colección era personal, casi sagrada. Pero negarme habría sido de mala educación. Después de cenar, por supuesto. ¿Y estos candelabros de plata? Deline señaló la mesa. Son auténticos. Sí, una reliquia familiar, del siglo XIX, hecha en Boston. Increíble, dijo. Me encantan las antigüedades. Tienen mucha alma. Sabes, trabajo en una galería de arte moderno, pero siempre he apreciado las antigüedades. De verdad. Tomé un sorbo de vino. ¿Y qué galería, si no es ningún secreto? Deline dudó un momento. Oh, es una pequeña galería privada en el centro. Ecléctica. Quizás no hayas oído hablar de ella. La verdad es que no había oído hablar de él, pero me apunté para echarle un vistazo más tarde. ¿Qué tal el negocio? Últimamente no hay tanto interés por el arte como me gustaría. El negocio está evolucionando,
respondió con evasivas. Ya sabes cómo es. Altibajos. Deline es una auténtica experta en arte, interrumpió Kingsley. Ayuda a clientes adinerados a crear colecciones. Consultora de arte, explicó. Es un trabajo fascinante. Conozco gente interesante, visito sus casas. Algunos tienen colecciones increíbles, casi como museos. Pero nadie tiene una casa tan impresionante como la suya, señor Briggs, añadió, señalando la habitación. Los paneles de madera, las molduras del techo. Ya no se hacen. Gracias, respondí secamente. Aunque la casa requiere un mantenimiento constante. Los edificios antiguos son delicados. Ah, claro, dijo Deline con entusiasmo. Todas esas goteras, el suelo crujiente, el cableado anticuado. Debe ser duro para ti. Me las arreglo, repetí, empezando a sentirme molesta. Sabes, se inclinó hacia adelante como si fuera a compartir un secreto. Si esta casa fuera mía, conservaría todo su valor histórico. Pero la modernizaría un poco. Por ejemplo, este comedor podría transformarse en un estudio de arte increíble. Entra muchísima luz por las ventanas. Miré a Kingsley, esperando que reprendiera a su amigo, pero sonreía, aprobando claramente sus fantasías de remodelación sobre mi casa. Y arriba, ¿cuántas habitaciones tienes?, continuó Deline. 5, respondí. Pero solo uso una. Las demás son habitaciones de invitados. 5 habitaciones, juntó las manos. Y dices que haces toda la limpieza tú misma. Como dije, tengo una asistente. Aún así, es muchísimo trabajo. Negó con la cabeza con fingida preocupación. A tu edad. A mi edad, la gente sabe perfectamente de lo que es capaz, la interrumpí. Hubo una pausa incómoda en la mesa. Kingsley tosió. Papá, Deline y yo solo estamos preocupados por ti. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. ¿Y qué sugieres? Miré directamente a mi hijo. Bueno, Deline y yo estábamos pensando, le tomó la mano, quizás deberías considerar algo más pequeño, como un apartamento acogedor en una residencia para personas mayores. Sentí una oleada de ira creciendo en mi interior. ¿Una residencia? ¿Sugieres que me mude a una residencia? No a una residencia, objetó Kingsley rápidamente. Son instalaciones modernas con atención médica, entretenimiento, gente de tu edad. Gente de mi edad, repetí. ¿Te refieres a viejos y enfermos? Ezre, Deline cambió repentinamente a un tono más familiar. Kingsley y yo solo queremos lo mejor para ti. Mantener una casa tan grande no solo es físicamente exigente, sino también económicamente. Piensa en todo el dinero que podrías ahorrar. Dejé lentamente el tenedor y el cuchillo. ¿Qué pasa con la casa si me mudo?, pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. Bueno, Kingsley y Deline volvieron a mirarse. Deline y yo solo pensamos en el futuro. Queremos formar una familia. Esta casa sería el lugar perfecto para tus nietos, ¿verdad? Todo encajaba. Estaba muy claro. Te mostraré la colección de minerales, dije, levantándome de la mesa. Y luego tenemos que hablar. Los llevé a la oficina donde guardaba mi colección en armarios especiales con puertas de cristal. Cientos de especímenes de todo el mundo, desde granito común hasta gemas raras. Deline se quedó boquiabierta al contemplar las piezas, pero me di cuenta de que no le interesaba el valor geológico de las piedras, sino su potencial valor económico. Intentó varias veces averiguar el precio de tal o cual espécimen, pero evité las respuestas directas. ¿Es un diamante auténtico?, preguntó, señalando un cristal en bruto en una de las vitrinas. Sí, un diamante en bruto de Sudáfrica. Un regalo de un colega con el que trabajamos en un proyecto internacional. ¿Cuánto vale?, preguntó. Sus ojos se iluminaron. Para mí, es un recuerdo de muchos años de amistad y cooperación, respondí con evasivas. Después de ver la colección, volvimos a la sala. Me sentía cansado, no tanto física como emocionalmente. Las manipulaciones de mi hijo y su novia eran demasiado obvias y me irritaban con su descaro. Entonces, dije mientras nos acomodábamos en nuestras sillas, seamos honestos, ¿quieres que venda la casa y te dé el dinero, y quieres que viva el resto de mis días en un centro para personas mayores? Papá, lo has entendido todo mal, empezó Kingsley. Pero Deline le puso la mano en la rodilla, deteniéndolo. Ezre, dijo,
Kingsley y yo estamos muy preocupados por ti. A tu edad, vivir solo en una casa tan grande es simplemente peligroso. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas por la noche? Tengo un botón de emergencia y un sistema de seguridad, respondí. No soy un viejo indefenso. ¿Pero para qué necesitas todo esto? Agitó las manos. ¿Para qué molestarse cuando podrías vivir cómodamente sin preocupaciones entre personas que te cuidarán? ¿Cuidarás de mi casa? Pregunté sin rodeos. Bueno, ya que preguntas, intervino Kingsley. Sí, nos gustaría vivir aquí. Pero tiene sentido. Crecí en esta casa. Es parte de mi herencia. Además, Deline y yo planeamos tener hijos. Serán felices en una casa grande con jardín. ¿Y cuándo es la boda? Pregunté. Se miraron de nuevo. Todavía no tenemos fecha, respondió Kingsley. Pero falta poco. Ya veo, asentí. ¿Y qué hay de las finanzas? ¿Cómo piensas mantener esta casa teniendo en cuenta que tú, Kingsley, sigues pidiéndome dinero para tus proyectos empresariales? Mi negocio de consultoría online está a punto de despegar, se apresuró a asegurarme mi hijo. Estoy a punto de firmar un contrato con un cliente importante. Y tu galería, Deline, te da ingresos estables. El arte no siempre se trata de dinero, respondió evasivamente. Pero tengo contactos en el mundo del coleccionismo. Me recosté en la silla, sintiendo que la determinación crecía en mí. No voy a vender la casa, dije con firmeza. Y no me voy a mudar a una residencia de ancianos, ni como sea que se llame. Esta es mi casa y me quedaré aquí el resto de mi vida. Pero papá, exclamó Kingsley, no puedes ser tan egoísta, piensa en el futuro. ¿Mi futuro? ¿Has pensado alguna vez en el mío? Repliqué. Durante los últimos 15 años, desde que murió tu madre, solo me has visitado cuando necesitabas dinero. No me llamaste en mi cumpleaños. No viniste por Navidad. Y ahora apareces con esta mujer y me exiges que te dé todo lo que tengo. Deline intentó tomarme la mano, pero me aparté. No. Me levanté de la silla. Creo que es hora de que te vayas. Me duele la cabeza. Papá, por favor. Kingsley también se levantó. Hablemos con calma. Podemos encontrar una solución que satisfaga a todos. Hay una solución, respondí. Me quedo en mi casa. Tú busca otro lugar donde vivir. Punto final. Los acompañé hasta la puerta, ignorando las protestas de Kingsley y los suspiros teatrales de Deline. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me apoyé en la pared, sintiendo que me temblaban las rodillas. De vuelta en la sala, me serví un whisky y me senté en una silla. Tenía una decisión ante mí, o me resignaba a dejar que mi hijo y su prometida oportunista se apoderaran poco a poco de mi vida y mis bienes, o qué. Tomé la foto de Alice de la repisa de la chimenea. ¿Qué harías tú en mi lugar, querida?, pregunté. No hubo respuesta, por supuesto, pero conocía a mi esposa. Siempre decía, no puedes dejar que la gente se aproveche de tu bondad, aunque sean de tu familia, sobre todo si son de tu familia. Terminé mi whisky y tomé una decisión. Ni Kingsley ni su Deline tomarían el control de mi vida. No iba a dejar que me manipularan, que me infundieran culpa o compasión. Era hora de actuar. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Kingsley y Deline. No había tenido noticias suyas, y eso me venía de maravilla. Sus planes para mí eran demasiado obvios, y preferí mantener las distancias mientras pensaba en mis próximos pasos. Esa mañana, hice lo de siempre, regar los geranios del alféizar, clasificar el correo, planear una visita al supermercado. La vida seguía a su propio ritmo. A los 75 años, uno agradece este ritmo, esta oportunidad de hacerlo todo con tranquilidad, disfrutando de cada momento. El teléfono sonó sobre las 11. Me tomé mi tiempo para contestar mientras preparaba el té. Al 7º timbre, por fin cogí el teléfono. Hola, papá. La voz de Kingsley sonaba inusualmente emocionada. Tengo noticias increíbles. Suspiré, preparándome para otra historia sobre una oportunidad única o un proyecto prometedor que, por supuesto, requería mi dinero. Hola, hijo. ¿Qué hay de nuevo? Deline y yo nos casamos. Soltó. En un mes, lo tenemos todo decidido. Me quedé paralizada con una taza de té en la mano. Fue inesperado. A pesar de sus insinuaciones durante la última visita, no pensé que decidieran casarse tan rápido.
Felicidades, dije con cautela. Es un gran paso. El paso más grande de mi vida, papá. Había algo parecido a una alegría genuina en su voz, pero hacía tiempo que había olvidado cómo confiar en las emociones de mi hijo. Con demasiada frecuencia resultaban ser un juego bien planeado. ¿Y cuándo es exactamente la boda? El 25. Una ceremonia pequeña. Solo las personas más cercanas. Estás invitado, por supuesto. Gracias. Intentaré estar allí, dije, aunque sabía que no estaría allí para entonces. Pero eso no es todo, papá. Kingsley continuó, Deline y yo lo hemos hablado. Después de la boda, nos mudamos contigo. Casi me atraganto con el té. Lo siento. ¿Qué? Nos mudamos a tu casa, repitió sin disculparse. Mira, papá, ya hemos hablado de esto. Es difícil para ti estar solo en una casa tan grande como esta. Y Deline y yo queremos una familia. Es la solución perfecta. ¿Perfecto para quién? Pregunté. Porque definitivamente no lo es para mí. Vamos, papá. Kingsley estaba empezando a perder la paciencia. No puedes ser tan egoísta. La casa es demasiado grande para ti, y todos lo sabemos. Y tengo que pensar en el futuro de mi familia. ¿Y dónde hay espacio para mí en tus planes? Apreté el auricular. ¿O estás sugiriendo que me mude? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Kingsley tosió. La verdad es que sí. Deline y yo creemos que estarías mucho más cómodo en un complejo especializado para personas mayores. Allí te cuidarán. Tendrás atención médica, compañía. Ya he dicho que no me voy a mudar a una residencia de ancianos, dije. No es una residencia de ancianos, dijo Kingsley indignado. Es un moderno complejo de apartamentos con servicios. Deline ya ha encontrado una gran opción, St. Teresa's. Hay apartamentos pequeños pero muy acogedores. Y tienen todo lo necesario, comedor, enfermería, sala de recreo. Así que ya me encontraste un lugar sin siquiera pedirme opinión. Nos importas. La voz de Kingsley era acusadora, lo cual es más que suficiente para tu actitud hacia mí. Siempre ha sido así, solo pensando en ti. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿De qué estás hablando, Kingsley? Toda mi vida. Casi gritaba. Siempre estabas ocupado con tu trabajo, tus joyas. Nunca tuviste tiempo para mis concursos escolares, para mis intereses. Siempre pensaste que el dinero podía reemplazar la atención y el amor. Estas acusaciones eran injustas, y él lo sabía. Sí, trabajé duro cuando era niño, pero nunca me perdí un evento importante en su vida. Siempre estaba en las asambleas escolares, en sus graduaciones, en sus concursos, y no se trataba de dinero. Alice y yo solo queríamos darle lo mejor. Eso no es cierto, y lo sabes, respondí con calma. Lo es. Seguía Kingsley furioso. Y ahora que por fin he encontrado la felicidad con Deline, te vuelves a meter en mi camino. Un viejo egoísta que se aferra a una casa que no necesita. Kingsley, intenté mantener la voz firme. No voy a discutir contigo. Eres un adulto, y si sigues culpando a tus padres de tus fracasos, es tu problema, no el mío. ¿Qué tienen que ver los fracasos? Se indignó. Me va de maravilla. Me voy a casar con una mujer hermosa. Tengo un negocio prometedor. ¿El mismo negocio para el que me pediste dinero hace un mes? Pregunté, y hace 3 meses, y hace 6 meses. El negocio que no da ningún beneficio. No lo entiendes. Estalló Kingsley de nuevo. Las startups requieren tiempo e inversión, pero tú no lo entiendes. Llevas toda la vida trabajando en el mismo sitio. ¿Cómo? Como un robot. Cerré los ojos, sintiendo cómo me invadía el cansancio. Esta conversación no llevaba a ninguna parte. Kingsley no me había oído, como hacía años que no me oía. En fin, continuó con más calma, la decisión está tomada. Deline y yo nos mudamos a la casa después de la boda. Ya he hablado con una inmobiliaria para que te busque un apartamento en St. Teresa's. Casi nunca están disponibles, así que tienes que reservar con antelación. ¿Has hablado con una inmobiliaria? Pregunté despacio. ¿Sobre mi mudanza? Sí, papá. Su voz ahora era pacientemente condescendiente, como si le estuviera explicando algo a un niño que no entendía. Es por tu bien. St. Teresa's es un sitio genial.
Te cuidarán, te cocinarán y se asegurarán de que estés sano. ¿Y quién pagará este paraíso terrenal? Pregunté. Bueno, dudó Kingsley. Pensamos que te vendría bien el dinero de la venta de parte de tu colección de minerales. Deline dice que hay ejemplares muy valiosos ahí. De todas formas, no puedes meterlos todos en un apartamento pequeño. Eso es todo. Ya habían planeado mi mudanza y la venta de mis pertenencias. ¿Y la casa? Pregunté. ¿Quién va a pagar su mantenimiento? Impuestos, seguro, reparaciones. Nos las arreglaremos, respondió Kingsley rápidamente. Deline puede hacer un estudio de arte en la casa, aceptar clientes, y mi negocio está a punto de prosperar. Interesante. Me recliné en la silla. Y decidiste todo esto sin mi participación. Papá, ya hablamos de ello en nuestra última visita. Simplemente no quisiste escuchar. Pero ahora no hay opción. Deline y yo nos casamos. Necesitamos un lugar donde vivir. Y tú necesitas cuidados. No necesito cuidados, dije con firmeza. Tengo 75 años, no 95. Estoy en mi sano juicio y puedo decidir dónde quiero vivir. No, papá, la voz de Kingsley era firme. Esta vez decido yo. Soy tu hijo y tu único pariente. Y digo que es hora de que vayas a un lugar donde te cuiden. Algo en su tono me tensó. No era solo la insolencia de un hijo mimado. Era algo más siniestro, como si ya me considerara incompetente, como si mis deseos y derechos ya no importaran. ¿Y si me niego? Pregunté. Entonces, Kingsley hizo una pausa, tendremos que tomar medidas. Deline habló con un abogado. Si una persona mayor no puede evaluar adecuadamente su condición y tomar decisiones razonables, los familiares pueden establecer una tutela. Me dejó sin aliento. Mi propio hijo amenazó con quitarme la capacidad jurídica, declararme incompetente, quitarme la casa. Me quedo con tu casa, padre, dijo Kingsley con frialdad. Lo quieras o no, eres demasiado mayor para vivir solo y administrar una propiedad como esta. Es hora de cederle el control a los jóvenes. En ese momento, sentí una extraña calma. Todas mis dudas se habían desvanecido. La decisión que tomé tras su visita fue la correcta. Sabes, Kingsley, dije sonriendo, aunque él no podía ver mi sonrisa. Hay un problema con tu plan. ¿Qué clase de problema? Preguntó irritado. La casa ya no está, respondí simplemente. Hubo una pausa en la línea. ¿Cómo que no? Preguntó Kingsley finalmente. Es decir, la vendí hace una semana. Los papeles están firmados. El dinero ya está. En 3 días, tengo que desalojar la propiedad para los nuevos dueños. Eso es imposible. Kingsley parecía genuinamente sorprendido. No pudiste vender la casa. Es nuestro legado familiar. Mi legado familiar, lo corregí, del cual tengo derecho a disponer como me parezca. Pero no puedes. Comenzó a ahogarse de ira. No puedes vender la casa así como así. ¿Y yo qué? ¿Y nuestros planes? ¿Tus planes? Respondí con calma. No los míos. Mientes. Gritó Kingsley. Solo lo dices para asustarme. La casa no se puede vender tan rápido. Sí se puede si el comprador está muy interesado y ofrece el precio completo sin regatear, dije. Una familia joven, 2 niños pequeños. Se enamoraron de la casa a primera vista. Les gusta especialmente el patio trasero, perfecto para un parque infantil. No. Kingsley parecía estar perdiendo el control. No pudiste. Esta era mi casa. Mi herencia. La cual planeabas quitarme mientras aún vivía, señalé, una extraña comprensión de la herencia. ¿Pero qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Seguía sin poder creer lo que estaba pasando. Sonreí. Oh, me voy de crucero. El que tu madre y yo siempre soñamos, pero nunca pudimos permitirnos porque todo el dinero se iba para tu educación y tus proyectos. Un crucero. Parecía incapaz de comprender lo que oía. ¿Qué crucero? Un crucero de 3 meses por los fiordos escandinavos con parada en Islandia. Un tour para jubilados activos, senderismo, exploración de volcanes, avistamiento de ballenas. A Alice le habría encantado. Hubo un silencio en la línea.
Entonces oí a Kingsley respirar agitadamente, claramente intentando contener su ira. Tú no puedes hacerme esto, dijo finalmente. Soy tu hijo. Sí, lo eres, asentí, y siempre te he querido a pesar de tus defectos, pero eso no te da derecho a controlar mi vida ni mis bienes. Te demandaré. Gritó Kingsley. Demostraré que eres un incompetente, que no sabes lo que haces. Inténtalo, dije con calma. Mi médico me confirmó ayer que estoy en perfectas condiciones para mi edad, tanto física como mentalmente. El documento está certificado oficialmente y adjunto al contrato de compraventa. Tú lo planeaste todo. La voz de Kingsley era de incredulidad mezclada con rabia. Hiciste esto a propósito para hacerme daño. No, hijo. Lo hice para protegerme y, francamente, para finalmente empezar a vivir para mí en lugar de para ti, como he estado haciendo durante los últimos 37 años. Nunca te perdonaré esto. Gruñó Kingsley. Nunca. Lo sé, dije en voz baja, y lamento cómo resultaron las cosas, pero no fue mi elección. ¿Dónde estás? Preguntó Kingsley de repente. Enseguida voy. No, dije con firmeza. No tenemos nada más que hablar. Adiós, hijo. Te deseo felicidad con Deline. No me cuelgues. Gritó Kingsley. Ni se te ocurra. Colgué el teléfono, interrumpiendo su torrente de amenazas y acusaciones. El corazón me latía con fuerza. Me temblaban un poco las manos, pero me sentía sorprendentemente tranquila. Había hecho lo que tenía que hacer. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. El teléfono volvió a sonar, pero no contesté. En cambio, me levanté, me acerqué a la ventana y miré mi jardín, bañado por la luz del sol. Extrañaría esta casa, cada rincón. Pero no me arrepentía de mi decisión. La casa era solo un edificio, y los verdaderos valores, los recuerdos, las experiencias, los sentimientos, los llevaría conmigo. Después de hablar con Kingsley, hice los últimos preparativos antes de irme. A solo 3 días de que la casa fuera entregada a sus nuevos dueños, había mucho trabajo por hacer. Cajas llenaban la sala, el dormitorio e incluso parte de la cocina. Desempacar y volver a empacar décadas de pertenencias acumuladas fue más difícil de lo que había previsto. La mañana empezó revisando los libros del estudio. Decidí donar la mayoría a la biblioteca pública, pero me llevaría algunos, especialmente las ediciones raras de geología y mineralogía. Los guardaría junto con otras cosas valiosas que no cabían en el pequeño apartamento que había comprado en una zona tranquila de la ciudad, un apartamento que Kingsley desconocía. Al mediodía llegó Chase Holloway, mi agente inmobiliario. Nos habíamos conocido hacía unos años en una de las recaudaciones de fondos de la Sociedad Geológica. Chase, a diferencia de la mayoría de la gente de su profesión, no parecía un agente inmobiliario típico. Nada de trajes llamativos ni sonrisas contenidas. Un hombre tranquilo, pensativo, de mediana edad, con una barba canosa pulcramente recortada y una mirada atenta tras unas gafas de montura fina. ¿Qué tal va el embalaje, Ezra?, preguntó, mirando la sala de estar llena de cajas. Más lento de lo que me gustaría, admití. Es increíble la cantidad de cosas que se acumulan en la vida. Chase asintió comprensivamente. Mudarse siempre es más difícil de lo que parece al principio, sobre todo cuando la casa está llena de recuerdos. Sí, todo evoca algún tipo de emoción. Cogí un viejo álbum de fotos de la silla. Aquí, por ejemplo. Lo encontré detrás de la estantería. Había olvidado que existía. Y había fotos de mi boda con Alice, a principios de los 70, todos vestidos con esos trajes ridículos. ¿Te las llevas? Claro. No se dejan cosas así. Chase se sentó en el borde del sofá, sacando una carpeta de un maletín de cuero. Traje el último papeleo para que lo firmes. Después, se completarán todos los trámites y solo tienes que entregar las llaves a los nuevos dueños el sábado. Tomé la carpeta y comencé a revisar los documentos. Aunque confiaba en Chase, la costumbre de revisarlo todo yo mismo era demasiado fuerte. ¿Sabes, Ezra?, dijo Chase mientras estudiaba el papeleo. Llevo 20 años en este negocio, pero pocas veces he visto una casa tan emotiva como la tuya. No es mérito mío, sino de mis padres, respondí sin apartar la vista de los papeles. Se pusieron el corazón en ello y tú has continuado su trabajo. Es bueno que la casa esté en buenas manos. Levanté la vista y dije,
¿Crees que de verdad la dejarán así? No van a reconstruirla. Chase negó con la cabeza. No, de verdad aprecian el valor histórico de la casa. El señor Elliot es profesor de arquitectura especializado en la época victoriana. Para él, no es solo una vivienda, sino un objeto de admiración y estudio. Asentí, aliviada. Cuando tomé la decisión de vender la casa, me preocupaba no solo el aspecto económico, sino también el destino del edificio. No quería que la mansión centenaria que había preservado la historia de generaciones de mi familia se convirtiera en un objeto modernista sin rostro, peor aún, que la demolieran para construir un complejo de apartamentos. Sus hijos ya están pensando qué habitaciones elegirán, continuó Chase con una sonrisa. La hija mayor parece tener el ojo puesto en el dormitorio del ático con la ventana que da al este. La habitación de Alice en su juventud. Recordé que siempre le gustaba despertarse al amanecer. Firmé la última página y le devolví la carpeta a Chase. Eso es todo, dijo, contando las páginas. La casa está oficialmente vendida. Felicidades, Ezra. El trato está cerrado y, debo decirlo, a un precio muy bueno. Gracias por tu ayuda, Chase. Sobre todo por la rapidez. No pensé que se pudiera hacer tan rápido. Todo salió bien en tu caso, sonrió. Una casa preciosa en excelentes condiciones, un comprador motivado y con dinero en efectivo, y sin necesidad de vender la casa anterior. Incluso los abogados trabajan más rápido de lo habitual en estas circunstancias. Nos quedamos en silencio un rato, mirando la sala, bañada por el sol de la tarde. Las paredes, de las que ya se habían quitado la mayoría de los cuadros, lucían extrañamente vacías. Oye, Ezra, empezó Chase con cautela. No pretendo entrometerme, pero ¿sabe tu hijo de la venta? Ahora sí, suspiré. Se lo dije ayer. ¿Y cómo reaccionó? Justo como esperaba, sonreí con amargura. Al principio no me creyó, luego se puso furioso. Amenazó con demandarme, con declararme incompetente. Chase negó con la cabeza. Lo siento. Los conflictos familiares por bienes raíces son los más dolorosos. Lo más triste es que no le interesaba la casa en sí, sino conseguir una propiedad cara sin esfuerzo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Para él, era solo un activo en el balance, no una casa llena de recuerdos. Bueno, eso ya no es un problema. Chase se levantó y cerró la cremallera de su maletín. La casa está en buenas manos y eres libre de empezar un nuevo capítulo en tu vida. Por cierto, ¿cuándo te vas de crucero? El lunes. Primero llevaré mis cosas al nuevo apartamento y luego directo al aeropuerto. Me parece un plan genial. Chase me tendió la mano. Te deseo un buen viaje, Ezra. Te lo mereces. Gracias. Le estreché la mano con firmeza. Por todo. Después de que Chase se fuera, volví a empacar. Lo más difícil de clasificar fue la colección de minerales. Más de 500 piezas, cada una con su propia historia. Cada una muy querida para mí. Abrí la vitrina del estudio y saqué con cuidado el primer ejemplar, un trozo de malaquita del tamaño de mi puño con un increíble patrón de círculos concéntricos de colores verde oscuro y turquesa. Un regalo de mi mentor, el profesor Henderson, al finalizar el posgrado. Las piedras no sobrevivirán a todos, Ezra, dijo. Esa es su belleza y su consuelo. Envolví cada ejemplar en un paño suave, luego en plástico de burbujas, y los coloqué cuidadosamente en cajas de madera especialmente diseñadas con celdas individuales. Este trabajo requería tiempo y paciencia, pero no podía confiárselo a nadie más. La colección era demasiado valiosa, no tanto en términos monetarios, aunque algunos ejemplares valían mucho, sino en términos personales y emocionales. Aquí hay una turmalina de nuestra primera expedición con Alice a Brasil. Una geoda de amatista que encontramos en Uruguay durante nuestra luna de miel. Un morión de los Urales, traído de una expedición conjunta con geólogos soviéticos en los años 70. Cada piedra forma parte de mi vida, de mi historia. Estaba tan absorto en mi trabajo que no oí el timbre de inmediato. Había un mensajero con un sobre en la puerta. Señor Briggs, preguntó, tiene una carta del señor y la señora Elliot. Le di las gracias al mensajero, volví a la oficina y abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita en papel caro con un logotipo grabado. Estimado señor Briggs, queríamos reiterarle nuestro más sincero agradecimiento por confiarnos su hogar.
Entendemos lo difícil que es desprenderse de un lugar lleno de recuerdos familiares y le prometemos tratarlo con el respeto que merece. Esperamos con entusiasmo la oportunidad de ser los custodios de este tesoro arquitectónico. Como mencioné durante nuestra reunión, la arquitectura victoriana es mi pasión profesional, y la oportunidad no solo de estudiar, sino también de vivir en un ejemplo tan bello de la época, es un verdadero placer. Tenemos la intención de preservar todos los elementos originales de la casa, molduras, parqué, chimeneas, vidrieras. Los únicos cambios previstos son la modernización de los sistemas de ingeniería, que se realizarán con el máximo cuidado sin comprometer la apariencia histórica del edificio. Catherine y yo estaríamos encantados de que pudiera visitarnos en el futuro. Siempre estaremos abiertos a usted. Atentamente y con gratitud, James y Catherine Elliot. Adjunta a la carta había una fotografía, una feliz pareja joven con 2 hijos, una niña de unos 10 años y un niño de unos 5, todos sonriendo a la cámara con un jardín floreciente como telón de fondo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esta casa merecía precisamente esos inquilinos, personas que apreciaran su historia, la llenaran de risas y amor, no como Kingsley y su Deline, que la veían como un activo para ser explotado o revendido. Dejé la carta con cuidado sobre la mesa y volví a mi colección. Había más de 300 ejemplares por empacar, y el tiempo apremiaba. Pero ahora trabajaba con tranquilidad, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Por la noche, cuando la mayor parte de la colección ya estaba empacada, me permití una breve pausa. Me senté en mi sillón favorito con un vaso de whisky y dejé que los recuerdos fluyeran libremente. Recordé la primera vez que vi la casa. Tenía solo 5 años cuando mis padres se la compraron a una viuda anciana, la señora Henderson. Recordé mi habitación de la infancia en el 3er piso, con vistas al gran arce del jardín, aprendiendo a montar en bicicleta en la entrada. Como traje a Alice aquí después de nuestra primera cita en la universidad, temeroso de que la casa le pareciera demasiado anticuada. Como nos preparamos para el nacimiento de Kingsley, arreglando la habitación del bebé, eligiendo papel pintado de dinosaurios. Tantos recuerdos. Pero los recuerdos no están atados a paredes y techos. Viven en el corazón, y los llevaré conmigo a donde quiera que vaya. Más tarde esa noche, mientras terminaba de empacar los últimos minerales, sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas, Kingsley. Decidí no contestar. Lo que tuviera que decir podía esperar, o más probablemente, nunca lo diría. Conocía demasiado bien a mi hijo. Un arrebato de ira solía ir seguido de torpes intentos de manipulación, acusaciones, quejas sobre su dura vida y luego insinuaciones sobre cómo la ayuda paterna mejoraría las cosas. No, eso se había acabado. Era hora de empezar a vivir mi propia vida sin la culpa constante ni las obligaciones con un hombre que solo me veía como una fuente de bienes materiales. El teléfono dejó de sonar, pero casi al instante volvió a sonar. Esta vez ni siquiera miré la pantalla. En cambio, me acerqué al aparato y simplemente lo desenchufé. El silencio que siguió me pareció una bendición. Volví a mis piedras. Empaqué los especímenes más valiosos al final, no por su valor, sino por su importancia personal. Una pieza de obsidiana de Yellowstone, donde Alice y yo pasamos nuestra luna de miel. El cuarzo rutilo que encontré en el cumpleaños de Kingsley. La drusa de amatista que Alice me regaló para nuestro último aniversario de bodas, un mes antes de que le diagnosticaran cáncer. Después de envolver la última muestra, cerré la caja y la aseguré con pestillos de latón. Listo. Esta parte de mi vida estaba guardada a buen recaudo, lista para mudarse a un nuevo lugar, y yo también. Miré a mi alrededor, la oficina casi vacía. Las estanterías estaban vacías. Solo había una lámpara y unos pocos documentos sobre el escritorio, que debían ordenarse al día siguiente. En la pared, rectángulos de luz reemplazaban los cuadros que habían sido retirados. Era una sensación extraña ver cómo un lugar que había sido tu hogar durante tanto tiempo perdía gradualmente su individualidad y volvía a su estado original de cascarón vacío, listo para recibir nuevos inquilinos. Pero había belleza en él, algo apropiado. El círculo se cerraba. Salí de la oficina, cerrando la puerta silenciosamente tras de mí. Quedaban 2 días más de preparativos para la partida. Pero lo más importante ya estaba hecho. La casa había encontrado nuevos dueños dignos de su historia. Mi colección estaba lista para ser transportada. Y yo estaba lista para un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo en el que no habría espacio para la relación tóxica con Kingsley, para la manipulación constante y las exigencias económicas,
para sentirme usada e infravalorada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Y esa libertad valió la pena dejar atrás el hogar que tanto amaba. A la mañana siguiente, me desperté con el tamborileo de la lluvia en el techo. Un clima perfecto para reflexionar y trabajar en silencio. Planeaba pasar el día revisando papeles personales, cartas, documentos y fotos. Necesitaba decidir qué llevarme en el crucero, qué guardar y qué tirar. Después de desayunar, me senté a la mesa del comedor con viejos álbumes y cajas de documentos esparcidos frente a mí. El trabajo avanzaba lentamente. Cada foto, cada carta, evocaba recuerdos, distrayéndome y sumergiéndome en el pasado. Aquí estaba un diploma universitario. Aquí estaba el certificado de nacimiento de Kingsley. Aquí estaban las postales antiguas que mis padres escribieron durante su viaje a Europa. No me di cuenta de cómo pasaban las horas. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial, y aún estaba al principio de mi viaje. El timbre me sacó de mi ensoñación. No esperaba visitas y no quería distraerme. Podría ser un repartidor o un vecino. Decidí ignorar el timbre y seguí trabajando. Pero la llamada volvió a sonar, insistente, larga. Y entonces llamaron a la puerta. Papá, sé que estás en casa. Abre. La voz de Kingsley, áspera y exigente. Suspiré. Seguramente no podía aceptar la situación y dejarme sola. El timbre volvió a sonar, ahora sin parar, como si alguien hubiera pulsado el botón y no lo soltara. Me levanté despacio y me dirigí a la puerta. No hacía falta montar un escándalo delante de los vecinos. Al abrir la puerta, vi a Kingsley y Deline empapados por la lluvia. Por su aspecto, habían llegado con prisa. Kingsley no llevaba paraguas, la chaqueta desabrochada y el pelo pegado a la frente. Deline estaba un poco más atrás, abrigada con un impermeable fino, con cara de fastidio. Pasa, dije, alejándome de la puerta. No hay motivo para estar bajo la lluvia. Irrumpieron en el pasillo. Kingsley miró a su alrededor de inmediato, como si esperara ver pruebas de que había mentido sobre la venta de la casa. Entonces, es verdad, soltó, señalando las cajas que llenaban el pasillo. ¿De verdad vendiste la casa? Como dije por teléfono, sí, respondí con calma. Los papeles están firmados. El dinero ya está recibido. Entrego las llaves a los nuevos dueños el sábado. No puedes hacer eso. Gritó Kingsley. Es ilegal. Vender tu propia casa es legal, señalé. Sobre todo cuando estás solo a mi nombre. ¿Sabías que planeábamos vivir aquí? Continuó Kingsley furioso. Lo hiciste por despecho, para hacernos daño. Negué con la cabeza. Lo hice porque era la decisión correcta. La casa es demasiado grande para una sola persona, como nunca te cansaste de recordarme, y necesito dinero para viajar. Deline finalmente se calmó y dio un paso al frente. Esre, dijo, intentando hablar con suavidad. Entendemos que estés molesto por lo que dijimos sobre mudarte, pero vender la casa es una decisión demasiado drástica. Quizás no sea demasiado tarde para cancelarla. Me temo que es demasiado tarde, respondí. El trato está cerrado. Todos los documentos están firmados y certificados. La casa es legalmente propiedad de la familia Elliot. ¿Quiénes son los Elliot? Susurró Kingsley. Nunca he oído hablar de ellos. James Elliot es profesor de arquitectura en la universidad. Su esposa, Catherine, es pediatra. Tienen 2 hijos. Una familia muy agradable. ¿Y cuánto pagaron? Preguntó Kingsley con insistencia. Eso no es asunto tuyo, respondí con calma. Es asunto mío. Se acercó a mí con el puño cerrado. Vendiste mi herencia. La casa no era tu herencia, dije con firmeza. Era mi propiedad y podía disponer de ella como quisiera. Soy tu hijo. Gritó Kingsley casi gritando. Tu único hijo. Todo lo que tienes debería haber sido mío. ¿Debería? Arqueé una ceja. Qué forma tan curiosa de decirlo. ¿Crees que tienes derecho a mis bienes mientras viva? Solo te estás vengando. Golpeó la pared con el puño, haciendo temblar el cuadro que colgaba junto a ella. Siempre ha sido un padre cruel y frío. Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Qué había sido del niño risueño que Alice y yo habíamos criado con tanto amor?
¿Cuándo se había convertido en este hombre avaricioso y amargado? Kingsley, intenté hablar con calma. Vendí la casa porque quería empezar una nueva vida. Sin compromisos ni ataduras. Quizás si hubieras mostrado más interés en mi vida, no solo en mis posesiones, podríamos haber encontrado otra solución. Ni se te ocurra acusarme. Gritó, dando un paso hacia mí. Deline rápidamente le puso una mano en el hombro, reteniéndolo. Kingsley, cálmate, dijo. Así no vamos a llegar a ningún lado. Se giró hacia mí, con una expresión amistosa que apenas disimulaba el brillo calculador de sus ojos. Ezre, entendemos tus ganas de viajar, empezó en tono conciliador. Es natural a tu edad, pero vender la casa es una decisión drástica. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, podrías dársela a Kingsley y él podría darte dinero para viajar. Apenas pude contener la risa. ¿Y de dónde había sacado Kingsley el dinero? ¿De los muchos negocios exitosos que había lanzado y arruinado en los últimos 15 años? ¿O quizás me está sugiriendo que hipoteque mi propia casa? Kingsley se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No entiendes nada de negocios modernos. Exclamó. Mi negocio de consultoría online está a punto de despegar. Igual que los últimos 5 proyectos, asentí. ¿Sabes cuánto dinero he invertido en tus prometedoras ideas a lo largo de los años? Más de 200,000. Y ni un solo dólar devuelto. Era una inversión de futuro, objetó Kingsley. Así funcionan los negocios. No, así funcionan los fraudes, respondí con calma. Pero basta de eso. La casa está vendida. El trato está cerrado. El sábado les entrego las llaves a los nuevos dueños. Y el lunes, vuelo. Punto final. Deline echó un vistazo al pasillo y vio las cajas con mis pertenencias. ¿A dónde te mudas? Preguntó con fingida preocupación. Ya tienes un nuevo lugar donde vivir. No iba a compartir esa información con ellos. Conociendo a Kingsley, podría intentar entrar a robar o causar problemas. Lo he arreglado todo, respondí con evasivas. No me lo dice porque teme que encontremos su nueva guarida y volvamos a estorbar, sonrió Kingsley con amargura. Bueno, guárdate tus secretos, papá. Pero que sepas esto, voy a demandarte. Demostraré que estabas incapacitado cuando firmaste los documentos. Puedes intentarlo, dije con calma. Mi abogado y mi médico han preparado todos los documentos necesarios que prueban mi salud física y mental. Están adjuntos al contrato de compraventa, por si acaso hay tales insinuaciones. ¿Qué? Kingsley palideció. ¿Lo planeaste? Claro, me encogí de hombros. Sabía que no te lo tomarías a la ligera. Nunca has podido perder con dignidad. Ni siquiera de niño. Kingsley jadeó de rabia. Pero antes de que pudiera responder, Deline intervino de nuevo. ¿Y tu colección de minerales? Preguntó. No puedes llevártela toda a donde te mudes. Eso era todo. No habían perdido la esperanza de conseguir al menos algunas de mis pertenencias. La colección ya está empaquetada, dije, señalando las cajas de madera contra la pared. Mañana la trasladarán a un lugar seguro. ¿Un lugar seguro? Preguntó Deline. ¿Qué significa eso? Significa un lugar del que no sabrás nada, respondí con firmeza. Kingsley corrió de repente hacia una de las cajas e intentó abrirla. La tapa estaba cerrada, pero no lo consiguió. Kingsley, exclamó Deline, visiblemente sorprendida por su comportamiento. Está escondiendo lo más valioso. Gritó Kingsley, intentando abrir otro cajón. Va a venderlo todo y no nos quedaremos con nada. Di un paso adelante, agarrándolo del brazo. Basta, dije en voz baja pero con firmeza. Esto es mío y te pido que no lo toques. Kingsley sacó el brazo de un tirón y me empujó. Perdí el equilibrio y me caí, golpeándome el muslo contra el borde de la caja. Kingsley. Deline corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. ¿Qué haces? Me lo robó todo. Kingsley estaba histérico. Todo lo que se suponía que era mío. Me puse de pie, sintiendo el dolor en la cadera, pero intentando no mostrar debilidad. Será mejor que te vayas, dije con calma. Los dos, inmediatamente. ¿O qué? Preguntó Kingsley, desafiante. ¿Llamar a la policía tú solo, hijo? Si hace falta.
Sí, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. No toleraré violencia en mi casa. Ni siquiera de ti. Deline intervino de nuevo, intentando calmar la situación. Vamos, Kingsley. Le tiró de la manga. Necesitamos calmarnos y pensar. De todas formas, no podemos decidir nada ahora. No. Intentó apartarse. No me voy hasta saber a dónde fue el dinero de la venta de la casa. Ese dinero es mío, dije con firmeza. Y no tengo que rendirte cuentas de mis finanzas. Soy tu hijo. Gritó Kingsley de nuevo. Tu heredero. Un heredero hereda cuando muere el testador, dije secamente. Como puedes ver, sigo vivo y coleando. Y pienso seguir así durante mucho tiempo. A pesar de tus evidentes deseos de lo contrario. Kingsley se enfureció, pero Deline lo sujetó del brazo con fuerza, impidiéndole abalanzarse sobre mí. Vámonos, repitió con más insistencia. Es inútil. La vi echar un vistazo al pasillo, contando mentalmente las cajas, evaluando su contenido. Su mente calculadora ya estaba cambiando de estrategia, al darse cuenta de que la casa estaba perdida. Tu colección de minerales, dijo de repente, mirándome a los ojos. Vale mucho, ¿verdad? Kingsley dijo, hay algunos especímenes raros ahí. Para mí son invaluables, respondí. Su valor material es secundario. Pero si decides vender algunos de los especímenes, hizo una pausa. Puedo ayudar. Tengo contactos entre coleccionistas. Así que ahí estaba la cosa. Coleccionar como alternativa. Agradezco la oferta, pero no pienso vender nada, dije con firmeza. No la escuches. Me espetó Kingsley. Solo intenta ganarse mi confianza para quedarse con tus piedras, igual que me consiguió a mí por una casa. Una expresión de genuina sorpresa se dibujó en el rostro de Deline. ¿Qué dices, Kingsley? Exclamó. Te amo. De verdad. Rió con amargura. Y yo que creía que te encantaban mis perspectivas, mi potencial, mi condición de único heredero. Observé la escena en silencio, dándome cuenta de que la relación entre ellos se resquebrajaba bajo la presión de la decepción y las esperanzas incumplidas de riqueza fácil. Tú mismo dijiste que la casa sería nuestra. Exclamó Deline, alejándose de Kingsley. Prometiste que viviríamos aquí después de la boda, que tu padre se mudaría y que haríamos de este lugar nuestro hogar. Pensé que podría convencerlo. Gritó Kingsley. No sabía que era tan traidor. ¿Un traidor? Pregunté en voz baja. Por vender sus bienes, por decidir vivir para sí mismo después de 75 años trabajando y cuidando de los demás. Deberías haberte ocupado de mi futuro, repitió Kingsley con terquedad. Yo cuidé de tu futuro durante 37 años, respondí. Pagué tu educación, tu vivienda, tus numerosos negocios. Estuve ahí para ti cuando te divorciaste de tu primera esposa. Te di dinero cuando estabas en la ruina. Pero todo tiene un límite. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. Deline miró a Kingsley con una expresión que era una mezcla de asombro, decepción y creciente duda. Dijiste que tu negocio era casi rentable, dijo lentamente. Dijiste que solo necesitabas un poco de tiempo. Lo es. Exclamó Kingsley. Unos meses más y el dinero fluirá. ¿Cómo la última vez? Preguntó en voz baja. ¿Y la anterior? Pude ver cómo la realidad se colaba lentamente en su mente. Kingsley la había seducido no con su personalidad, sino con la perspectiva de una rica herencia. Ahora que esas perspectivas se habían esfumado, lo veía como lo que era, un hombre adulto incapaz de cuidar de sí mismo, viviendo de ilusiones y sueños de riqueza fácil. Creo que ambos deberían irse, dije con firmeza. Tengo que terminar de empacar. Los de la mudanza vienen mañana a recoger la colección, y el sábado les entregaré las llaves a los nuevos dueños. Esto no ha terminado. Dijo Kingsley amenazante. Te demandaré. Demostraré que estabas incapacitado. Haz lo que quieras, dije con calma. Pero quiero que sepas que tus amenazas solo confirman lo acertado de mi decisión. No quiero lidiar con un hombre que amenaza a su propio padre con una demanda por propiedades. Deline tiró de Kingsley hacia la puerta. Vamos, tenemos que hablar, dijo con voz tensa. A solas. Kingsley se dejó llevar, pero se dio la vuelta en el umbral. Te vas a arrepentir de esto, padre, dijo con gravedad.
Cuando estés solo, sin casa, sin dinero, sin familia, te arrepentirás. Ya lo hice, dije en voz baja. Ojalá lo hubiera hecho antes. Adiós, Kingsley. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en la pared, con las piernas temblando por el estrés. Todavía me dolían las caderas de la caída, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. Comprendí que acababa de perder a mi hijo para siempre, o mejor dicho, al hombre que una vez fue mi hijo, porque el Kingsley que había conocido y amado hacía tiempo que se había ido, dando paso a este desconocido codicioso y egoísta. Por la ventana, los vi discutiendo en la entrada. Deline gesticulaba vigorosamente, claramente haciendo preguntas desagradables. Kingsley la despidió con un gesto, con una postura defensiva. Finalmente, subieron al coche, pero incluso a través de la puerta cerrada, pude oír que seguían discutiendo. Mientras el coche se alejaba, me di cuenta de que probablemente no volvería a verlos. Y lo extraño fue que el pensamiento no causó arrepentimiento, solo alivio. Regresé a la mesa donde aún estaban esparcidas las fotos y los documentos. Tomé una foto antigua, Kingsley a los 5 años, riendo, con helado en la barbilla. Junto a ella, Alice y yo, jóvenes, felices. Lo hicimos lo mejor que pudimos, ¿verdad? Le pregunté a la fotografía de mi difunta esposa. Lo amamos, lo criamos, le enseñamos a ser bueno. ¿En qué nos equivocamos? No hubo respuesta, por supuesto. Quizás sí nos equivocamos en algo. O quizás algunas personas simplemente eligen su propio camino a pesar de la educación y los valores que intentaron inculcarles. En cualquier caso, el tiempo de los arrepentimientos había terminado. Una nueva vida nos esperaba, sin un hogar que se había convertido en una carga excesiva, sin un hijo que se había convertido en un extraño, pero con la esperanza de paz y plenitud. El aire marino me llenó los pulmones al subir a la cubierta del crucero Norbay. El mar, a primera hora de la mañana, estaba en calma, casi como un espejo, reflejando el cielo rosa pálido. Me ajusté aún más el cardigan de lana. Incluso en las latitudes septentrionales, hacía fresco, incluso en verano, y sobre todo al amanecer. Habían pasado 10 días desde que salí de Minneapolis. 10 días de una nueva vida, sin una casa que se había convertido en una carga demasiado pesada de recuerdos, sin la presencia tóxica de Kingsley, sin la tensión constante y la anticipación de otra petición de dinero o ayuda. Me apoyé en la barandilla, observando cómo los vagos contornos de la costa se abrían en el horizonte a lo lejos. Islandia, la tierra de hielo y fuego, el lugar con el que Alice y yo habíamos soñado toda nuestra vida juntas, pero que nunca habíamos podido visitar. Alice, si tan solo pudieras verlo, susurré, girándome hacia el fantasma de mi esposa, que parecía estar siempre conmigo, tal como lo habíamos imaginado. Belleza salvaje y austera. Hablando con espíritus, sonó cerca una voz amable con un ligero acento. Me giré y vi a Ingrid Thorson, mi nueva amiga, con quien había trabado amistad durante los primeros días del crucero. Una viuda noruega de 70 años. Había trabajado como bióloga marina y había viajado por medio mundo estudiando ballenas. Ahora jubilada, viajaba por placer, disfrutando de la libertad que tanto había postergado por su carrera y su familia. Con mi esposa, respondí con sinceridad. Siempre habíamos soñado con ver Islandia juntos. Ingrid asintió comprensivamente y se paró a mi lado, apoyada en la barandilla. Su cabello gris, recogido en un sencillo moño, brillaba plateado a la luz de la mañana. Ella está contigo, dijo simplemente. En tus recuerdos, en tu corazón, en la forma en que miras el mundo a través de sus ojos, fijándote en los detalles que le agradarían. Sonreí. Ingrid entendía esas cosas. Como muchos en este barco, había vivido una vida larga y plena, llena de alegrías y pérdidas. La mayoría de los pasajeros del Norbay tenían más de 60 años, jubilados, viudos y viudas, parejas que llevaban juntas 40 o 50 años, personas con experiencia y sabiduría, dispuestas a compartir historias y escuchar a los demás sin juzgarlos. ¿Vas a hacer la excursión hoy?, preguntó Ingrid, señalando con la cabeza hacia la orilla que se acercaba. Por supuesto, respondí. No me perdería las cuevas volcánicas por nada del mundo. Entonces nos vemos en el desayuno, sonrió y se dirigió a la popa del barco, donde solía reunirse un grupo de entusiastas del yoga matutino. Seguí observando la orilla que se acercaba, acantilados de basalto negro, llanuras verdes cubiertas de musgo, la capa blanca de un glaciar en la distancia. Una belleza austera y primitiva, un lugar donde los elementos gobiernan indiscriminadamente.
Durante el desayuno en el restaurante principal del barco, me reuní con mis acompañantes habituales, Ingrid, el matrimonio Bergman de Suecia, el profesor de astronomía Hugo Fischer de Gran Bretaña y la excantante de ópera Isabella Moreno de España. Todos, como yo, viajaban solos, pero rápidamente encontraron puntos en común y ahora intentaban mantenerse unidos durante las excursiones y actividades a bordo. Hoy va a ser un día emocionante, dijo Hugo mientras untaba mantequilla en su tostada. Cuevas de lava, aguas termales, y si tenemos suerte con el tiempo, quizás la aurora boreal al atardecer. En esta época del año, pensé. Todo es posible en Islandia, sonrió Ingrid. Estuve aquí en julio y vi nevar. Y una vez, en enero, hizo tanto calor que los lugareños nadaban en el océano. Una tierra de contrastes, asintió Isabella. Es como la vida misma, ¿verdad? Reflexioné sobre sus palabras. De hecho, mi vida en las últimas semanas había sido la personificación del contraste. De la rutina de mi antiguo hogar a la incertidumbre y libertad de viajar, del peso de la obligación hacia mi hijo a la ligereza de nuevos conocidos y experiencias. Después del desayuno, volví a la cabaña para prepararme para la excursión. El acogedor espacio con la gran ventana panorámica fue mi hogar durante los siguientes 3 meses. No escatimé en dinero para una cabaña con vista al mar. Despertarme con el sonido de las olas cada mañana y ver el agua infinita valió cada centavo gastado. Mi teléfono sonó anunciando un correo electrónico que había recibido. Rara vez revisaba el correo electrónico mientras viajaba, pero el internet satelital del barco funcionaba a la perfección, así que decidí echar un vistazo. El correo era de Chase, mi agente inmobiliario. Querido Esre, espero que tu viaje vaya genial. Quería contarte que los Elliot se mudaron sanos y salvos el fin de semana pasado y están muy contentos con su compra. Están planeando una pequeña fiesta de inauguración y me pidieron que te dijera que les encantaría verte cuando regreses a la ciudad. También creo que le interesará saber que el condominio que compró está completamente listo para mudarse. He revisado todos los sistemas como solicitó y me he asegurado de que todo funcione correctamente. Sus pertenencias del almacén se entregarán a su regreso, como acordamos. Otra noticia que podría interesarle. Según fuentes confiables, la boda de su hijo y la señorita Karu ha sido cancelada. Parece que, tras la cancelación, ella regresó a Chicago, donde al parecer ya tiene esposo. No pretendía difundir chismes, pero pensé que debía saberlo. Disfruta del crucero y no te preocupes por nada. Todo está bajo control. Los mejores deseos. Perseguir. Releí la carta 2 veces, sobre todo el último párrafo. Deline ya estaba casada. Con razón estaba tan ansiosa por hacerse con la casa y la colección de minerales. Probablemente era una cazadora de fortunas profesional, pasando de una víctima potencial a otra. Pobre Kingsley. A pesar de toda su avaricia y egoísmo, no merecía que lo engañaran así. Por un momento, sentí el impulso de llamarlo para ver cómo estaba. Pero lo reprimí. Nuestra relación se había deteriorado demasiado. Demasiadas palabras amargas por ambas partes. Kingsley necesita aprender a manejar sus problemas por sí solo, sin mi interferencia ni mi apoyo financiero. Quizás esta experiencia finalmente lo haga madurar. Le escribí una breve respuesta a Chase, agradeciéndole la información y pidiéndole que les enviara mis mejores deseos a los Elliot. No mencioné las noticias de Kingsley. Hay temas que es mejor dejar atrás. Mientras me preparaba para desembarcar, reflexioné sobre el contraste que Isabella había mencionado. Islandia, con sus volcanes y glaciares, realmente me recordó mi vida actual, la amargura de la separación de mi hijo y la dulzura de la libertad recién encontrada, el anhelo por mi antiguo hogar y la admiración por nuevos horizontes, la soledad y las nuevas amistades. La excursión fue aún más impresionante de lo que esperaba. Descendimos a una cueva de lava formada hace miles de años tras una erupción volcánica. Dentro, hacía frío y humedad. Las paredes proyectaban una gran variedad de tonos negros y burdeos. Nuestro guía, un joven islandés de pelo largo recogido en una coleta, nos habló de los procesos geológicos que forman estas cámaras subterráneas. La lava fluía aquí a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, dijo, señalando las olas congeladas en las paredes. Afuera, se enfrió más rápido, formando una corteza dura. Pero dentro, seguía fluyendo, creando estos túneles. Escuché con interés profesional, haciendo preguntas de vez en cuando, que el guía respondía con evidente placer, al descubrir que alguien en el grupo entendía la terminología geológica.
Eres un experto en vulcanología, comentó tras una pregunta particularmente detallada que le hice sobre la composición de los basaltos locales. Soy geólogo, respondí con una sonrisa. Estoy jubilado, pero sigo teniendo un interés profesional. Así que has elegido el lugar perfecto para tu viaje. El guía sonrió ampliamente. Islandia es un paraíso para los geólogos. Asentí, sintiendo una repentina oleada de emoción. Alice diría lo mismo. Siempre había soñado con ver los géiseres y volcanes de Islandia, estudiando sin parar guías y artículos científicos sobre esta increíble isla. El cáncer se la llevó demasiado pronto, impidiéndole realizar ese sueño. ¿Estás bien?, preguntó Ingrid en voz baja, al notar mi estado. Sí, respondí, secándome la humedad de los ojos. Acabo de acordarme de mi esposa. Era botánica, pero compartía mi pasión por la geología. Planeábamos venir aquí juntas cuando nos jubiláramos. Ingrid me apretó la mano en silencio, expresando comprensión sin palabras. Después de las cuevas, nos llevaron a una zona geotérmica donde chorros de vapor brotaban del suelo y pequeños charcos de lodo borboteaban en increíbles colores, desde el gris azulado hasta el naranja brillante. El olor a azufre impregnaba el aire, haciéndolo parecer irreal, como si estuviéramos en otro planeta. Mira allá, señaló Hugo a un pequeño geyser, que en ese mismo instante expulsaba una columna de agua caliente de varios metros de altura. ¡Qué potencia y precisión!, añadió Isabella. Erupcionan con la regularidad de un reloj. Observé el geyser, pensando en lo similares que son estos fenómenos naturales a las emociones humanas. Exteriormente tranquilo, incluso sereno, pero interiormente burbujeante, hirviendo, listo para estallar en cualquier momento en un torrente incontrolable. ¿No fue eso lo que le pasó a Kingsley cuando supo que la casa estaba en venta? ¿No es eso lo que me pasa a mí cuando recuerdo la última conversación que tuve con mi hijo? El día pasó volando. Después del área geotérmica, visitamos una cascada de más de 30 metros que se precipitaba a un profundo cañón rodeado de musgo verde esmeralda. Luego, visitamos una granja donde se crían caballos islandeses, animales pequeños pero fuertes, con crines espesas, adaptados al duro clima local. Al anochecer, cansados pero satisfechos, regresamos al barco. Después de cenar, nuestra pequeña compañía se reunió en el salón de observación de la cubierta superior. Enormes ventanales panorámicos, que iban del suelo al techo, nos permitían contemplar el mar y el cielo, resguardados del frío viento. ¿Qué te parece Islandia, Esre?, preguntó Henrik Bergman, llenando copas de vino. Estuvo a la altura de las expectativas. Superó, respondí con sinceridad. He leído mucho sobre este lugar, he visto fotos, pero nada se compara con la experiencia real. De eso se trata viajar, asintió su esposa Astrid. Ningún libro, ninguna película puede transmitir los olores, sonidos, sensaciones. Tienes que vivirlo tú mismo. Como todo en la vida, añadió Isabella en voz baja. No puedes vivirla según el guión de otro. Sus palabras me hicieron pensar. ¿No era eso lo que había intentado hacer durante los últimos 15 años? Vivir según un guión escrito por un sentido de obligación hacia Kingsley, por las expectativas sociales, por la costumbre. Vender la casa y este crucero fueron los primeros pasos para vivir según mi propio guión, para darme cuenta de que incluso a los 75 años, no es demasiado tarde para empezar de cero. Miren, exclamó Hugo de repente, señalando por la ventana. La aurora boreal. Todos nos giramos y vimos destellos verdosos que empezaban a brillar sobre el mar oscuro, como si un artista invisible hubiera pintado sobre el lienzo del cielo nocturno. El brillo se intensificó, añadiendo nuevos tonos de rosa, violeta y azul. Increíble, susurré, hipnotizado por la vista. Los lugareños lo llaman la danza de los espíritus, dijo Ingrid. Se cree que la aurora boreal son las almas de los muertos comunicándose con los vivos. Observé las luces brillantes y pensé en Alice. ¿Estaría ella ahí fuera ahora mismo entre esos destellos efímeros? ¿Me vio por fin realizar nuestro sueño compartido? Me alegro mucho de vivir para ver este momento, dije en voz baja. Todos nos alegramos, dijo Ingrid, poniéndome la mano en el hombro. Y hay mucho más por venir, Esre. Esto es solo el principio. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de emociones, tristeza al pensar que Alice no estaría allí para compartir este momento. Añoranza por el hijo que probablemente nunca volvería a ver, pero también una profunda y serena felicidad al darme cuenta de mi propia libertad y del futuro abierto.
Más tarde, de vuelta en la cabina, me senté en un pequeño escritorio y abrí mi portátil. Había empezado a llevar un diario de viaje desde mi primer día en el barco, solo para organizar mis ideas. Pero ahora el hábito se había convertido en una parte importante de mi día. Día 10, Islandia. Hoy por fin vi la tierra de fuego y hielo con la que Alice y yo habíamos soñado durante tanto tiempo. Las cuevas de lava, los géiseres, las cascadas, todo era tan majestuoso y austero como lo habíamos imaginado. Ojalá lo hubiera visto con sus propios ojos, pero sentí su presencia cerca todo el día. Recibí un correo electrónico de Chase. La casa ya ha sido entregada a los nuevos dueños. Están contentos e incluso quieren organizar una fiesta de inauguración conmigo a mi regreso. Es bueno saber que la vieja casa está en buenas manos, que se aprecia no solo como propiedad, sino como un pedazo de historia. Kingsley y Deline rompieron. Resulta que ella ya estaba casada. El típico cazador de dinero. Qué lástima por Kingsley, aunque su avaricia y egoísmo finalmente lo llevaron a esta situación. Ojalá esto les sirva de lección. Que madure, aunque quién sabe. A su edad, la gente rara vez cambia drásticamente. A veces me doy cuenta de que lo echo de menos. No el hombre codicioso y amargado en el que se había convertido, sino el niño pequeño que Alice y yo amábamos tanto. El adolescente que, a pesar de todas las dificultades de la transición, aún podía hacernos reír con sus chistes y deleitarnos con actos inesperados de bondad. ¿Dónde y cuándo perdimos a ese niño? Puede que nunca lo sepa. Hoy vi la aurora boreal. Una belleza tan efímera pero poderosa. La naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos, pero hay algo reconfortante en ella. Nuestros problemas, nuestras pérdidas, son solo pequeños destellos en el flujo infinito de la existencia. Mi nueva compañía en el barco son personas interesantes y sabias. Me recuerdan que la vida no termina con la jubilación o la pérdida de seres queridos. Simplemente cambia como el paisaje fuera de la ventana del tren. Mañana visitaremos un glaciar. Alice siempre ha querido ver un glaciar de verdad. Me llevaré una foto con ella. Que ella también vea esa belleza, aunque sea a través de mis ojos. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. El mar nocturno estaba en calma, con solo una ligera ondulación de la luz de la luna perturbando su lisa superficie. La aurora boreal casi había desaparecido, con solo tenues destellos de luz verdosa titilando en el horizonte. Pensé en el contraste del que Isabella había hablado, en la amargura y la dulzura, en la pérdida y la ganancia, en el pasado y el futuro. Perdí un hijo, pero encontré la libertad. Perdí un hogar, pero gané todo un mundo por explorar. Perdí un capítulo de mi vida, pero gané nuevas oportunidades y nuevos amigos. Quizás ese era el objetivo.